Hola, hola. Quiero aprovechar de conversar con ustedes sobre un libro que a mí me ha parecido fascinante y que he estado leyendo las últimas semanas, que se llama Prophecy o Profecía de la filósofa de Oxford, Carissa Baylis. Este libro aborda un fenómeno que es recurrente en los últimos tiempos. Probablemente nosotros hemos escuchado muchas veces predicciones sobre el impacto que puede llegar a tener la inteligencia artificial u otras tecnologías. Hay muchos expertos que hablan sobre cómo, por ejemplo, puede básicamente desplazar todos los puestos de trabajo, dejar obsoletas muchas profesiones, automatizar una serie de funciones que hoy día ejecutan las personas, y cómo pareciera que es un futuro que está decidido y es prácticamente inevitable y no nos queda otra más que adaptarnos, amoldarnos a esa nueva realidad. Bueno, el mensaje de Carissa Bellis es que esto es básicamente una mentira, un engaño, y hay varios argumentos de peso que yo creo que hay que recoger de este libro que me gustaría compartir con ustedes. Básicamente, Belis parte de una idea simple, de que la existencia de los profetas, los gurúes, los oráculos han existido desde siempre, desde los tiempos de la antigüedad. No es algo nuevo, es casi como una necesidad antropológica. Desde siempre las personas han estado buscando cierto nivel de adivinación del futuro, intérpretes que sean capaces de leer lo que va a ocurrir en el mañana, porque esto nos permite reducir la incertidumbre, permite tomar decisiones con mayor confianza. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿han cambiado las cosas hoy día? Porque hoy día tenemos a grandes gurúes y profetas y grandes líderes empresariales que anchan las TED, y tenemos a gente como Elon Musk, Sam Altman y muchos otros CEOs de empresas tecnológicas que nos dicen que han visto el futuro, que dicen que dicho futuro es inevitable y que no nos queda otra que seguirlos. Carissa Baylis nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con estas profecías, porque muchos de estos profetas no son actores neutrales. El objetivo que ellos tienen no es buscar la verdad, sino que siempre hay una agenda detrás. Hay determinados intereses que hacen que para ellos puedan ser más convenientes ciertos futuros. Sus predicciones son actos de habla, sus predicciones no son hechos reales, no son datos ni son evidencias, sino que son simplemente conjeturas que en gran medida representan intereses también y que por lo tanto tienen efectos en el mundo real. Pero antes que hablar de estos gurúes tecnológicos y estas profecías, me gustaría meterme quizás en uno de los núcleos del argumento de Carisabellis. ¿Por qué no debemos confiar en las predicciones? ¿Por qué el mundo es más incierto de lo que muchas veces nos gustaría reconocer? No es un tema de opinión. Ella identifica cinco grandes fuentes estructurales de imprevisibilidad, cinco razones por las cuales el futuro no se puede predecir con certeza. Y quizás el primero y tal vez el más importante de estos argumentos tiene que ver con los datos. Toda predicción se basa muchas veces en datos del pasado. Sin embargo, los datos históricos, sobre todo cuando analizamos tendencias, por ejemplo, son imperfectos, son incompletos o están sesgados. Y esto aplica no solamente para las predicciones que hacen personas o expertos sobre estados futuros del planeta, sobre la sociedad, sobre la tecnología, sino también las predicciones que hoy día están haciendo los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, los algoritmos de IA lo que hacen es predecir posibles futuros, también posibles realidades. También predicen, por ejemplo, si una persona es más confiable para darle un crédito de consumo, un crédito hipotecario, si una persona tiene mayor o menor probabilidad de tener tal problema de salud, por ejemplo, para efectos de los seguros o para efectos del sistema de salud público también. Entonces, hay predicciones que hoy día se están ejecutando a través de algoritmos predictivos que, al igual que cualquier predicción respecto a futuros posibles sobre mercados, tecnologías, movimientos sociales, etcétera, o hechos políticos futuros, se basa en datos del pasado. El problema es que esta obsesión con generar predicciones perfectas es riesgosa y también puede conducir a mayor vigilancia y de alguna forma que estemos más monitoreados en el día. Y hoy día gran parte de lo que están haciendo los algoritmos es justamente esto.
Y además pueden tener efectos que pueden ser perniciosos también. Obviamente que el gran riesgo es cómo de alguna forma estos algoritmos predictivos pueden perpetuar ciertas desigualdades, también ciertas discriminaciones, porque también los datos con que se entrenan a estos algoritmos y también muchas de las proyecciones que hacemos hacia el futuro se basan en datos que son incompletos, que están sesgados, que esconden muchos sesgos, que no son neutrales también, que pueden amplificar distintas manifestaciones de la desigualdad y de la injusticia. Y el segundo problema que también aborda es que es un problema social, de que las sociedades son complejas, no son sistemas simples. Somos partes interconectadas donde hay reflexividad también y hay dinámicas de poder. Y por lo tanto acá el tema es que van a haber eventos que van a ser absolutamente impredecibles. El mismo hecho de que seamos personas los que de alguna manera vamos construyendo la historia lleva a que las personas también actúen de forma muchas veces errática y eso da lugar a fenómenos que son impredecibles también, que son inesperados. Y lo que va transformando el mundo tiene mucho que ver con estos eventos que nadie se esperaba. Esto tiene mucho que ver con el concepto de Nicolás Taleb de los cisnes negros, que son aquellos eventos de muy baja probabilidad, que no tienen precedente histórico, pero que pueden transformar el planeta de forma súbita e inesperada. Pensando, por ejemplo, en eventos históricos como la Primera Guerra Mundial, como la crisis financiera del año 2008, como por ejemplo la invención de la Internet también, que fue una tecnología que apareció en el radar de la gente y del mundo sin que nadie se la esperaba. Era una tecnología que como precedente había sido utilizada en el ámbito militar y que de algún modo distintas innovaciones permitieron que estuviera al acceso del común de las personas y terminara transformando completamente la economía y el planeta y la forma como interactuamos, pero fue un evento inesperado. Entonces hoy día hay muchos eventos que no son posibles de predecir y hay muchos también, muchos mercados que se comportan de esta forma. Por ejemplo, ella da el ejemplo de la industria editorial, donde es muy difícil que una editorial pueda predecir cuál libro se va a convertir en el próximo bestseller. O por ejemplo, también pasa mucho en la industria del cine, de los espectáculos, donde es muy difícil decir cuál va a ser el próximo gran éxito, porque hay ciertamente ciertas apuestas que son más seguras, pero también hay hits que son totalmente inesperados y sorpresivos. Y por lo tanto hay cierto comportamiento medio errático en estas distribuciones, donde es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar a futuro y cuáles van a ser los grandes eventos que van a transformar el curso de la historia. Y el tercer problema que detecta de por qué las predicciones no funcionan tiene que ver con que el desarrollo científico-tecnológico no sigue una lógica lineal. Y hoy día vivimos en una sociedad contemporánea donde los grandes cambios tienen mucho que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías o descubrimientos científicos que en la mayoría de los casos no son fáciles de predecir, no podemos anticipar. O sea, de la misma forma como que nadie predijo la irrupción del Internet, tampoco nadie había predicho exactamente hace algunas décadas atrás el impulso que ha tomado la IA generativa o el desarrollo que tienen los algoritmos predictivos hoy día, porque era justamente una línea de trabajo y de investigación que hasta hace pocas décadas atrás había caído en abandono y que recientemente se ha ido desarrollando a una velocidad explosiva, pero ha sido un evento sorpresivo. Entonces ocurre eso que hay grandes avances científicos tecnológicos que no siguen esta lógica lineal y por lo tanto no son fáciles de predecir. Y obviamente ocurre que estos grandes eventos inesperados también tienen que ver con este cuarto factor que es el azar, el problema del azar y la contingencia. Y acá lo que ocurre es que hay eventos que son completamente aleatorios, que son fruto del azar y que también pueden transformar el mundo de un día para otro. El azar no sería entonces una anomalía del sistema, sino que es parte constitutiva de la realidad, es lo que va dando curso a la historia. Y hay una metáfora muy interesante que es lo que se llama también el efecto del pavo. El efecto del pavo es esta historia de cómo el pavo, que es alimentado todos los días, si se basa solamente en datos históricos, va a predecir que el día siguiente va a ser igual que el anterior y el anterior y el anterior, que es lo van a volver a alimentar y que no tiene nada de qué preocuparse, hasta que llega el evento más importante de su vida, que es el día que es sacrificado para ser la cena de Navidad.
Entonces, el efecto del pavo nos demuestra que los datos históricos no son necesariamente confiables cuando se trata de predecir eventos que van a transformar el mundo, que van a realmente ser puntos de inflexión en la historia. Y finalmente, la quinta razón por las cuales las predicciones son eh, inútiles o innecesarias o muchas veces inservibles es que las predicciones van por sí mismas cambiando el mundo y lo van volviendo más impredecible. Las predicciones cambian el comportamiento de las personas. Entonces, el hecho de que la gente actúe en función de una determinada predicción termina alterando los sistemas, lo cual invalida las predicciones originales. Entonces, obviamente, que si hablamos de un futuro posible donde a lo mejor las profesiones van a quedar obsoletas, eso va a generar una reacción en todos nosotros, en las universidades, en las personas profesionales, en todo quien quiera desarrollar su carrera laboral, lo cual va a transformar el mundo en una dirección que puede ser completamente impredecible. Por lo tanto, las predicciones normalmente son fallidas porque van generando cambios en el entorno y en el mundo a su alrededor, van generando reacciones. Y por lo tanto hay muchas razones por las cuales uno debiera desconfiar de toda predicción cuando se trata sobre todo del mediano y largo plazo. Y sobre todo cuando se trata de fenómenos sociales, económicos, políticos o de tecnologías también que obviamente que responden a incentivos y a prácticas sociales. Y hoy día existen numerosos gurúes y profetas que no son tímidos al momento de compartir sus profecías y sus predicciones. Ya les conté el caso, por ejemplo, de Elon Musk, de gente como Sam Altman, por ejemplo, de muchos otros hoy día en el campo de la IA, que están prediciendo que en pocos años más todas las profesiones van a quedar obsoletas, de que no vamos a necesitar, por ejemplo, más desarrolladores informáticos porque van a ser reemplazados por los mismos algoritmos de inteligencia artificial. Y estas predicciones, obviamente que responden a deseos y aspiraciones y a objetivos que son parte de los mismos profetas. Entonces, es imposible separar muchas veces la predicción de los sesgos y los intereses de quienes hacen esas predicciones. Y obviamente que hoy día hay una cantidad de recursos gigantescos que se están invirtiendo cientos de millones de dólares en desarrollar capacidades, nuestra infraestructura en torno a estas plataformas o a estas empresas de inteligencia artificial. Y no es raro, por tanto, que muchas de estas declaraciones sean simplemente actos de habla que buscan influir en el estado del mundo, que buscan tal vez generar ciertas reacciones o ciertas voluntades o ciertas expectativas también, que a lo mejor van a inflar los valores de las acciones de algunas de estas empresas y que obviamente sirven a los objetivos que tienen cada uno de estos profetas. Y está bien, uno podría decir, bueno, debemos desconfiar de estos profetas porque ellos son partes interesadas en el asunto. Y tal vez en un fondo la lección principal sea esa, de que estas predicciones no son inocentes, de que estas predicciones no hablan sobre hechos reales, sino que hablan sobre conjeturas de posibilidades que en muchos casos se basan en datos históricos, pero ya sabemos que los datos históricos no reflejan un futuro que es errático, volátil, impredecible, que también está sujeto a las leyes aleatorias y del azar, y donde también pueden ocurrir eventos extremos que tuerzan el destino de la humanidad en un sentido completamente diferente. Pero hay otros argumentos que también esgrime Carizabelis que son más de corte filosófico. No solamente que las predicciones sean de por sí erradas y no describan un estado de realidad, sino también las predicciones ponen en tensión valores que son sagrados para nosotros que vivimos en sociedades abiertas, democráticas, liberales, que tienen que ver con el ejercicio de la libertad. Y hay una tensión profunda entre el ejercicio de la libertad y la autonomía humana, según el punto de vista de Carizabelis y la lógica de las predicciones. Ya que si que nosotros asumimos que el futuro está escrito, si aceptamos que de alguna forma estamos predestinados a cierto camino, entonces lo que estamos haciendo de alguna manera es ceder nuestra propia autonomía. Dejamos de ser agentes de nuestra propia historia. Y ese es uno de los principales riesgos que menciona esta filósofa, que al hacer predicciones, de alguna forma, nos estamos convenciendo a nosotros mismos de que no hay alternativas, de que la inteligencia artificial, por ejemplo, va a destruir el empleo, va a transformar las organizaciones, de que es algo inevitable y de que tenemos por ende que actuar en función de esa predicción, tenemos que automatizarlo todo, por ejemplo.
y de que el futuro tiene un solo camino posible. Pero lo que nos está diciendo Carissa Bellis es que no, nosotros no estamos predestinados, la historia no está escrita. Y aquí me recuerdo este libro que escribió en 1989-90 Francis Fukuyama, el cientista político que hablaba del fin de la historia y el último hombre, y que hablaba justamente de que dado que la Guerra Fría se había terminado, ya no teníamos opciones y que la única opción era el capitalismo liberal y que por lo tanto la historia ya no se iba a volver a escribir, que había un solo camino posible. Yo creo que ese tipo de profecías resuenan en estas profecías más tecnoutópicas que estamos escuchando hoy día, que de alguna forma nos dicen que no hay opciones. Y acá yo debo decir que esa idea a mí me hace mucho sentido también la idea de Carissa Bellis. A mí me hace ruido pensar que no tenemos alternativas. Yo creo que lo mejor es recoger esta idea de que la historia no está escrita, de que el futuro de alguna forma lo vamos construyendo a través de nuestras propias decisiones, de que también la tecnología va a seguir el curso que nosotros queramos que siga, que no está predestinada, que no es lineal, sino que de alguna forma está contextualizada en un entorno social, político, donde las personas decidimos para qué la vamos a utilizar, decidimos qué impacto queremos que tenga en nuestras vidas, podemos también regularla, podemos también controlar su desarrollo, su adopción y podemos mitigar sus efectos. Ahora, yo comparto casi todo el argumento de Carissa Baylis. Tal vez algunas diferencias puntuales que tengo con ella que me gustaría compartir es, en cierta forma, que yo noto cierto escepticismo respecto a relatos sobre el futuro. Yo creo que de alguna forma y entiendo muy bien el argumento de la filósofa en términos de que muchas predicciones o profecías ocultan una aspiración de poder, una dinámica de poder, intereses que pueden ser egoístas también, que pueden a lo mejor estar relacionados con el afán de riqueza y poder de determinados actores. Yo valido esa opinión, sin embargo, creo que también es necesario tener visiones de futuro. Y no creo tanto en las profecías, pero sí creo en una visión compartida de futuro que de alguna forma permita, en un relato de un futuro posible, deseable, que movilice a las personas a la acción. Pero tiene que ser un futuro que nos anime a actuar de manera optimista. Y creo que eso es lo que hoy día está faltando, que nos anime a invertir, que nos anime a construir, que nos anime a trabajar juntos. Y uno de los grandes déficits de nuestra época, en mi opinión, es que prácticamente no existen esos relatos. Estamos viviendo una época donde ya desde hace décadas que no tenemos grandes utopías y vivimos una época que además hay mucha ansiedad. Entonces, si bien después de la Guerra Fría hubo un periodo de tiempo donde, si bien nos habíamos quedado sin grandes utopías, por lo menos teníamos cierto optimismo respecto al futuro y respecto a la prosperidad futura, yo creo que gran parte de ese optimismo se fue perdiendo después de la crisis financiera del año 2008 a nivel mundial y hemos tendido a decantar en una época más de temor y ansiedad respecto a grandes desafíos existenciales de la humanidad. Hoy día existe un temor muy grande respecto al colapso climático, por ejemplo, al impacto que puedan tener estas tecnologías. Entonces hay mucho relato hoy día sobre el impacto de la inteligencia artificial a veces un poco catastrófico y a veces también negativo en el sentido de cómo va a afectarnos en nuestro empleo, por ejemplo, cómo va a dejar obsoletas a ciertas empresas, industrias o sectores. Y eso hace que veamos el mundo de manera gris y amenazante, con miedo que obviamente es un miedo que es alimentado o extremado tal vez por las plataformas de redes sociales o por ejemplo por ciertos movimientos políticos que buscan aprovechar ese miedo para posicionarse y ganar poder. Entonces también esos relatos de miedo son instrumentalizados por muchos actores hoy día y nos falta recuperar el optimismo, nos falta de alguna forma tener un relato compartido sobre un futuro que podamos compartir y construir entre todos. Y ese no es el relato de estos grandes gurúes tecnológicos. Yo me atrevería a decir que hay que construir uno nuevo, una utopía que sea auténticamente compartida, que sea representativa del deseo y las aspiraciones del común de la gente, que sea una sociedad más generosa, más inclusiva y más próspera también. Y para eso, de alguna forma, tenemos que dejar de operar con los relatos del pasado. Los relatos y las dicotomías del siglo XX probablemente ya están obsoletas y hablar de esta dinámica de discursos obsoletos y anacrónicos tipo Guerra Fría,
capitalismo versus comunismo. Eso ya está obsoleto. Hoy día los desafíos del siglo XXI son completamente diferentes. Entonces, atendiendo a esto y volviendo un poco al argumento de Carissa Bellis, ¿qué hacemos con todo esto? Lo que nos propone Bellis y que yo suscribo plenamente es cultivar un mayor escepticismo, pensamiento crítico, lo que significa que uno no debe subirse al carro de cualquier profecía, de cualquier profeta tecnológico, sino que en cierta forma uno tiene que ser capaz de pensar críticamente si esto me sirve o no me sirve. Cuáles son los desafíos y los problemas que yo realmente tengo hoy día y no pensar en el y no perderse y no tener miedo a perderse algo, el llamado FOMO o el Fear of Missing Out, el miedo a perderme de esta moda, esta tendencia, cuando en realidad lo que tengo que pensar es, por ejemplo, en el caso puntual de la inteligencia artificial, si esta tecnología realmente me sirve, si sirve a mi organización, si me resuelve mis problemas, si es pertinente a mi contexto, a mi realidad, a mis recursos. Y puede muy bien que la respuesta sea no, puede ser que en verdad esto no resuelve mis problemas más urgentes, que a lo mejor existen más riesgos que ganancias, lo cual es perfectamente válido. Yo creo que existe una oportunidad para poder incluso hacer lo contrario. A veces cuando existe mucho FOMO, mucho hype, mucha creencia de que hay que subirse a la ola, a veces las oportunidades están en pensar en totalmente lo contrario. Y a lo mejor en llevar, ir contra la corriente. Y hoy día, por ejemplo, cuando muchos hablan de automatizar, de prescindir de las personas, de integrar la inteligencia artificial para reemplazar funciones humanas, a lo mejor las oportunidades más grandes están exactamente en el camino contrario, en resaltar lo que no es automatizable, en el valor de las interacciones humanas, en el factor humano como una ventaja competitiva. Y por lo tanto, aquí puede que exista una oportunidad. Yo no digo que la IA no tenga aplicaciones súper útiles y valiosas. Yo creo que como sociedad tenemos que encontrar el camino posible para canalizar y construir aplicaciones, soluciones, herramientas que resuelvan desafíos y problemas reales que afectan el bienestar de la gente o que resuelvan problemas verdaderos de las organizaciones donde tenga pertinencia, pero no creer en los clichés o en las frases hechas de determinados gurúes que en el fondo lo que hacen es promover sus propios intereses. Entonces hay que recuperar el control, hay que tener pensamiento crítico. Las predicciones sobre el futuro no son inocentes, siempre sirven a alguien y la pregunta es si nos sirven a nosotros o en realidad estamos sirviendo los intereses de otros. Y hay que recuperar el control. Yo creo que el gran mensaje de Carissa Bellis es que necesitamos recuperar el control. Y eso también es propio de una sociedad abierta, democrática, donde en el fondo tenemos que pensar de qué forma esto sirve al interés de las personas, al bienestar humano. De qué forma a lo mejor estamos pensando en un futuro que es más inclusivo, más próspero para todos, con mayor bienestar y con mayor libertad para todas las personas y no renunciar a esa libertad por miedo a la incertidumbre, por miedo al cambio. Y necesitamos también atrevernos a imaginar futuros posibles, no por ingenuidad, sino porque esa visión compartida permite de alguna forma trabajar con optimismo de cara al futuro y no con ansiedad y miedo. Así que eso, yo creo que el gran mensaje de este libro de Carissa Bellis es que tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos y no seguir de manera ingenua los dictámenes de algún profeta o gurú tecnológico o experto que de alguna forma está sirviendo sus propios intereses. Y no temer miedo a ir contra la corriente, no temer ir contra la corriente, porque muchas veces las oportunidades son justamente pensar por uno mismo y decidir qué es realmente lo que me sirve y no ir por la moda, sino en el fondo ser capaz de pensar de manera autónoma. Así que eso, si este video les parece interesante, ojalá lo puedan compartir y también me compartan sus comentarios que me interesa muchísimo. Y para mí este es un debate necesario, debatir críticamente sobre cómo sociedad, como organizaciones, como personas podemos adoptar las tecnologías de forma crítica, atendiendo a nuestras necesidades y sabiendo que hay valores y principios que debiésemos defender y no a los cuales no debemos renunciar. Así que eso yo creo que es el llamado y me gustaría que esto sea una apertura a esa conversación.